varias medidas. Porque yo creo que acá hay un consenso mayoritario donde hay medidas, es una medida el aumento de combustibles, que generó aún más malestar en el votante de Macri, por la sorpresa, porque no se preveía, por la envergadura del aumento, 7.2%, ahora lo vamos a ver en placas, pero 7.2% en naftas y 6% en gasoil. Entonces hay una cantidad de votantes oficialistas que te dicen, che, pará, la inflación está demasiado alta, no podemos controlarla, el gobierno intenta poner un cepo, pero la verdad que en el primer semestre la inflación fue alta, y aún así el gobierno, sin demasiada antesala, autoriza un salto en 7.2% en las naftas, lo estás viendo ahí, y este número es el que genera mayor preocupación en todos los economistas. ¿Por qué? 6% en gasoil es imposible que no te impacta en la inflación de julio. En los precios. Totalmente, en los precios. ¿Por qué? Porque te atraviesa toda la cadena de valor. Te atraviesa transporte, te atraviesa al agro, a las cadenas alimenticias. El gasoil se utiliza para todo, para generar electricidad y también como combustible para mover camiones, calderas y demás. La pregunta que nos hacían a nosotros es, che, este aumento no se veía venir, o por lo menos no se veía venir en este nivel de números. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que en enero el gobierno firmó un acuerdo con las empresas productoras YPF, Shell, Action, Oil, Petrobras, donde ató directamente el precio del combustible en surtidores al tipo de cambio. Y extrañamente lo que hizo fue que el precio de las naftas y gasoil dependa concretamente de esto es complejo, de la valuación, de la cotización del dólar en los últimos 5 días de junio, es decir, del último trimestre. Como en la semana pasada el tipo de cambio se disparó, el dólar llegó a 16.80, te generó un aumento del 7.2% de las naftas, lo que lleva, y este es un dato también de color interesante, a que las naftas argentinas sean el segundo país con combustibles más caros del planeta, es la Argentina hoy. Y en el acumulado, además de este dato que es revelador, por supuesto, por la magnitud que tiene, en el acumulado, ¿cuánto lleva de aumento la nafta y el gasoil? No, a ver, esto es lo paradójico también. En marzo, acordate, Luciana, las naftas habían bajado un 2,1%. ¿Por qué? Ahí porque el ministro de Energía, Juan José Aranguren, lo que había hecho era, en base a este mismo acuerdo que yo te hablé recién, el acuerdo de enero, fijó una fórmula polinómica donde, ahí está, estos son los precios en surtidores, ahora los repasamos. Esa fórmula del acuerdo de enero lo que establecía es que, como cayó el dólar en marzo, bajaron los combustibles. Ahora, como el dólar aumentó, el gobierno no tuvo más argumento, el argumento sí, que permitir un aumento en surtidores. Entonces, volvamos a la placa anterior. Así quedó la nafta super, esto es Capital Federal, ¿eh? En el interior muchísimo más alto, pero 19,75 pesos la super, la premium 22,35, es decir, tenés que gastar más de 1.000 pesos, 1.100, 1.200 pesos por llenar el tanque. Es un número, ¿no? No, es un número muy grande, sobre todo bueno, ni que hablar de aquellos, después vas a hablar puntualmente del gasoil, que eso se termina trasladando los precios, pero para la persona que viene a Capital con el auto o elige utilizarlo o necesita utilizarlo y tiene un viaje largo, es realmente un cambio en su presupuesto. Totalmente. Si sos un contrapropista y dependés del gasoil, si el gasoil es un costo tuyo en tu estructura, indudablemente vas a tener que aumentar tu servicio. 17 pesos 35 el gasoil en Capital Federal. Cruzaste General Paz, te fuiste a provincia y está arriba de 18 tranquilo, ¿eh? ¿Esto puede tener alguna medida retroactiva? O sea, ¿se puede ir para atrás con esta decisión? En el gobierno ha pasado en algunas situaciones, o en varias de hecho, de dar algunos anuncios y después ir para atrás y finalmente no aplicarlo. ¿O esto ya es un hecho? No, esto es un hecho. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo firmado que además el ministro de Energía, Juan José Aranguren, se jactó de cumplir. Él dice, yo respeto la ley. Firmé un acuerdo, en base a ese acuerdo el precio de los combustibles bajó un 2,1% en marzo, ahora te salió mal la jugada y en base a ese mismo acuerdo tuviste que autorizar esto. Esto ya está, es oficial a partir de hoy y no tiene vuelta atrás. La pregunta, y esto es para adelante, si los combustibles van a volver a aumentar en octubre, porque acordate que en base a este mismo acuerdo, a final de septiembre, al final del tercer trimestre, de vuelta habría que retocar el precio de los combustibles. En la próxima placa directamente hay dos cuestiones que definen esto. ¿De qué va a depender esto? Hoy salió Raúl Castellano. Raúl Castellano es uno de los titulares de las cámaras de estacioneros de venta de combustible y salió a decir, ojo que los combustibles aumentan de vuelta en octubre. Título de todos los portales, diarios y demás, sí. Los combustibles aumentan en octubre. Menudo favor al gobierno, pero esto es indudablemente muy probable. ¿Y de qué depende? De vuelta, del tipo de cambio. Hoy estamos en 16.80. Un escenario más que probable es que el dólar se pare
en octubre, septiembre, arriba de los 17 pesos. Sí, es difícil que baje. No, es muy Ya difícil, con ¿no? este Una aumento que pregunta ha tenido. para Nicolás. ¿Dónde compraste 16.80? 16.80 precio IPF. Yo compro en la tasa más barata, ¿eh? Ah, bueno, porque Él está tiene suerte, 17, Víctor Hugo. 17.03. Si no quería ir a ese cambio, tengo acá No, por un eso. aguinaldo. No, vos decías tipo de dólar. No, 16.80, claro, es redondeé para abajo. De 17.03 más arriba. Víctor Hugo, supongamos 17.50 el dólar en octubre, siendo muy generoso, en un cálculo muy moderado. Bueno, seguramente los combustibles van a volver a aumentar de vuelta porque el dólar suba. Como el gobierno ató el precio de los combustibles al dólar, alguien me puede decir, che, ¿por qué ató el tipo de cambio al precio de combustible? Sí. Bueno, porque la refinadora, vamos a suponer Shell, lo que te dice es que el 70% de sus costos es el precio del crudo, el petróleo que compra para refinar. Ese petróleo se expresa en dólares, con lo cual, si aumenta el dólar, tiene que aumentar el precio de combustibles surtidores. Ese es un poco el argumento. Habrá que ver si efectivamente el gobierno aumenta este tipo de suba en octubre o no. De vuelta, y el último valor es el precio del crudo, que a nivel internacional estuvo amesetado cerca de los 45 dólares. Hoy, esta semana, pegó un salto a los 49. Es algo más, una variable más externa. Pero bueno, hay que acostumbrarse a pensar que cuando suba el tipo de cambio, los combustibles van a aumentar. Nicolás, como siempre, trae la información y la explicación para entender qué es lo que está ocurriendo, Víctor Hugo. Un día podrías venir, Nicolás, con una baja en el precio de la nafta, de las garrafas, con que se está produciendo más petróleo, con que sacan más gas, con que se importa cada vez menos, que las necesidades energéticas no aumentan. No es el caso. Por supuesto que no es el caso.